Bien, chicos. Eh, a continuación, seguiremos desarrollando nuestro tema objeto de estudio de la clase pasada, ¿no? Con la finalidad de comprender aún mejor lo que sucede en el ciclo estral de la hembra bovina, en este caso, que es la especie que tomamos como referencia de estudio para prorratearlas al resto de especies, ¿no? Los porcinos, los ovinos, etcétera, ¿no? Bien, entonces, ¿qué decíamos qué era el ciclo estral, ¿no? El ciclo estral, ¿no? Es un conjunto de fenómenos, ¿no? Que están comprendidos entre dos periodos de celo o estro o calor consecutivos, ¿no? Eh, ocurren diferentes acontecimientos fisiológicos, ¿no? Que se producen en el ovario de la vaca. Por eso es que mostramos en pantalla, ¿no? Un ovario. Aquí vamos a estudiar el ciclo estral, qué es lo que ocurre, cómo es que funciona todo, ¿no? Eh, y estos cambios fisiológicos que podemos ya ir viendo en la imagen ocurren por la intervención, ¿no? Por la intervención o a consecuencia de diferentes variaciones en los niveles de unas sustancias químicas denominadas hormonas, ¿no? Que ya lo hemos venido conversando, ¿no? Estas hormonas regulan la receptividad o la aceptación de la hembra al macho, ¿no? Para la cópula, ¿no? Para la reproducción. El ciclo estral tiene una duración aproximada, ¿no? De 21 días en promedio, ¿no? Pudiendo manejarse rangos de 18 a 24 días, ¿no? Los cuales pueden ser interrumpidos, ¿no? Ocasionando en este caso anestro. Anestro es falta de ciclicidad o ausencia del ciclo estral, ¿no? Por diferentes casos, ¿no? Un caso normal es la gestación o la preñez, ¿no? Y casos patológicos como la mala nutrición y algunos procesos quísticos, variaciones hormonales, también afectan la presentación de este ciclo estral y por ende la presencia de anestro, ¿no? La presentación del anestro. El ciclo estral tiene como principal objetivo de estudio o el principal objetivo de todos estos cambios y procesos fisiológicos es la obtención de esto que estoy señalando con el halo rojo, ¿no? Que es la producción de un óvulo, ¿no? El fin de todo lo que sucede en el ciclo estral es la producción de un óvulo, ¿no? El cual lo necesitamos para que se una con el gameto masculino, el espermatozoide, y dé origen a un nuevo ser, ¿no? Todo lo que va a suceder acá tiene como finalidad la producción de un óvulo, y después su mantención, ¿no? Y posterior mantenimiento del nuevo cigoto que se va a formar al unirse con el espermatozoide, ¿no? El ciclo estral, el ciclo estral suele estudiarse de dos formas, ¿no? Suele estudiarse de dos formas. La primera forma es la que tenemos en pantalla, ¿no? La que lo divide en dos periodos, el periodo folicular que dura de 5 a 6 días y de su mismo nombre deducimos a qué se refiere, ¿no? Se refiere básicamente a todos los procesos fisiológicos y hormonales que ocurren desde el reclutamiento de los folículos microscópicos hasta su maduración y expulsión o ovulación, ¿no? La obtención del óvulo, ¿no? Aquí en esta etapa está actuando los folículos, ¿no es cierto? Por eso es la etapa folicular y solamente dura de 5 a 10 días. Y el otro periodo es el periodo luteal, por su mismo nombre lo dice, luteal de cuerpo lúteo es donde reina el cuerpo lúteo, ¿no? Y tiene una duración de 15 a 6 días. También hay otra forma de estudiar al ciclo estral que lo divide en 4 etapas, ¿no? Y esas 4 etapas son el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. En esta ocasión vamos a unir las dos formas de estudio, ¿no? Para ir viendo cómo es que ocurre a lo largo de estos 21 días todos los cambios fisiológicos y hormonales a nivel de ovario. Bien, empezamos en el periodo folicular. Estamos viendo en pantalla, ¿no? Un ovario que presenta varios folículos inmaduros, digamos así, todavía no tienen el tamaño adecuado, ¿no? No tienen el tamaño adecuado, ¿no? Y tal como dice en la figura, el número 1 corresponde al crecimiento folicular. Estoy señalando acá los folículos microscópicos, empiezan a crecer y llegan más o menos a estos tamaños que estamos viendo acá. Tenemos 2 en este caso, ¿no?
Este crecimiento folicular se realiza en oleadas, en grupos, ¿no? En grupos de varios folículos, no solamente es uno, ¿no? Como podemos ver en el ítem número 2, ¿no? En esta etapa, ¿no? Ocurre el reclutamiento de varios folículos, ¿no? Ocurre el reclutamiento de varios folículos, por eso estamos viendo diferentes puntitos en el ovario, ¿no? En la imagen, en la fotografía, ¿no? De los cuales solamente uno va a destacar, y a este se le denomina folículo dominante, ¿no? Estamos acá, folículo dominante, ¿no? Que seguirá madurando, ¿no? El cual después ovulará, ¿no? Esta etapa, ¿no? Estamos viendo, inicia en el periodo folicular. Los últimos días del periodo los últimos días del diestro, para el caso de la otra manera de estudio, ¿no? En los últimos 2 a 3 días del diestro es donde empieza el periodo folicular, donde empieza el reclutamiento de folículos, ¿no? Y el continuo crecimiento de todos ellos para obtener al folículo dominante. Todo esto ocurre, ¿no? Con ayuda de una sustancia química, una hormona denominada FSH. ¿Qué significa FSH? Hormona folículo estimulante, ¿no? Folículo estimulante. Folículo estimulante. A ver, ¿cómo es que sucede la intervención de esta FSH? ¿No? Vamos a otra imagen, vemos a la vaca, ¿no? Hipófisis que está alojado nervioso central a nivel de encéfalo, ¿no? Ocurre de que en el hipotálamo, que está en la base inferior del cerebro, producir estas neuronas que vemos acá, un GnRH, una hormona que se llama GnRH, ¿no? ¿Qué significa hormona gonadotropina? Tenemos dos gonadotropinas, decíamos la clase pasada, la FSH, folículo, ¿no? Entonces, estas dos hormonas gonadotropinas son estimuladas por esta de acá, ¿no? La GnRH. Es producida por estas hormonas, ¿no? A nivel de hipotálamo, ¿no? Y lo vemos, la GnRH viaja por la vía sanguínea, ¿no? ¿No? La parte anterior de la hipófisis en FSH. Y tenemos un pico de FSH. Este aumento de FSH va hacia el ovario. El desarrollo de los folículos microscópicos, ¿no? Los folículos microscópicos ya se reclutaron y van a empezar a crecer gracias a la influencia de esta FSH, ¿no? De esta FSH. Regresamos nuevamente a nuestra imagen principal, ¿no? Y pasamos ya de los últimos días del diestro, ¿no? Estamos estudiando de forma simultánea el ciclo estral, ¿no? Decíamos que se puede estudiar como dos periodos, ¿no? Periodo folicular, periodo luteal, pero también se estudia de otra manera, dividiéndolo en 4 fases. En este caso, la primera fase, el diestro, los últimos 3, ¿no? El periodo folicular que estábamos mencionando. Pasar al proestro. ¿Qué ocurre en el proestro? ¿No? En el proestro, ya empieza a surgir el folículo dominante, ¿no? El folículo dominante, y como estamos viendo aquí en la imagen número 2, ¿no? Llega ya a madurar, ¿no? Y en su interior produce estradiol, que es un estrógeno. El estradiol va a hacer que la vaca, en este caso, entre en celo, ¿no? Y entramos al periodo de estro. Me estaba olvidando, el proestro, ¿no? El proestro dura aproximadamente de 3 a 4 días, ¿no? De 3 a 4 días dura el proestro. Una vez que creció el folículo, que ya dominó, ¿no? Empieza a producir bastante cantidad de estrógeno, y da pase a la siguiente fase, ¿no? Que estamos estudiando, el estro. ¿Qué pasa con este estradiol? Nuevamente regresamos a ver la acción del estradiol, ¿no? ¿Qué vamos a ver? ¿No? En el ovario, por la producción elevada de estradiol, ¿no?
Este estradiol, ¿no? Viaja a través de la sangre, la primera, ¿no? Y la primera acción que va a hacer es ir hasta el hipotálamo y hacer de que producción de FSH. Aquí tenemos FSH. Bajó la cantidad de... Otra acción es hacer que la vaca muestre los signos externos de celo, tales como, ¿no? Estos de acá, ¿no? Tenemos a un grupo de vacas, ¿no? Que se empiezan a montar y a ser montadas y están mostrando los signos característicos de celo, ¿no? En una vaca que está nutricionalmente en buenas condiciones, ¿no? En buenas condiciones. Son signos característicos. Otro signo es la producción del moco cervical, ¿no? Un moco cervical, ya habíamos hablado, que es producido en las células internas de la cervix, ¿no? Y tiene una consistencia de clara de huevo, ¿no? ¿Qué más hace el estradiol, no? También hace que se incremente la producción de GnRH, se incremente la producción de GnRH, ¿no? Dos efectos, señores, entonces. Signos externos de celo, incremento de la producción de GnRH. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Regresamos nuevamente a la imagen central. Al incrementarse la producción de GnRH, se va a producir ya otra hormona, ¿no? Y sale de escena la FSH y al haber mayor concentración de GnRH se produce la LH, ¿no? ¿Qué acción tiene la LH? Nuevamente regresamos a nuestra diapositiva más precisa, ¿no? Nuevamente en amarillo se produce LH, ¿no? A nivel de hipófisis, ¿no? Y se eleva el pico de LH, una mayor producción de LH, ¿no? Una mayor producción de LH, ¿no? Durante esta etapa del estro, ¿no? Del estro, es donde nosotros vamos a percibir, como ya habíamos mencionado, los signos externos del celo, ¿no? Y dura aproximadamente 18 horas, ¿no? 18 horas, ¿no? 18 horas en promedio, 24 horas manejamos otro. Nosotros empezamos a ver a la vaca montarse y dejarse montar, ¿no? Por ejemplo, a las 6 de la mañana, ¿no? Y más o menos a las 6 de la tarde, 8 de la noche, está pasando, ya está terminándose el celo, ¿no? Está terminándose el celo. Y es justamente ahí, ¿no? Yo siempre digo 12 horas después de haber empezado a ver los signos de celo, se debería introducir los espermatozoides al tracto reproductivo, ¿no? Al tracto reproductivo. Ya que 10 horas después de haber pasado el celo, de 10 a 15 horas después de haber pasado el celo, recién se va a producir la ovulación, ¿no? La ovulación. La ovulación. Entonces nosotros tenemos que ya colocar a los espermatozoides en el tracto reproductivo, ¿no? Unas 10 a 15 horas antes de que se produzca la ovulación. ¿Para qué? Porque durante este proceso, los espermatozoides se capacitan, ¿no? Empiezan a agitar más sus colas, ¿no? Y tienen que ser transportados desde el útero, ¿no? O desde la cervicis monta natural hacia el oviducto donde va a ocurrir la fecundación. Empezó el celo, ¿no? Cuando el folículo dominante empezó a producir mayor cantidad de estradiol, este estradiol hace que la vaca se monte y se deje montar, ¿no? Aproximadamente en promedio 12 horas después realizo la monta natural o la inseminación artificial para darle tiempo suficiente al espermatozoide a capacitarse, ¿no? A ponerse fuerte para que vaya en búsqueda del óvulo, ¿no? Del óvulo, ¿no? Que fue expulsado por la ovulación, ¿no? 10 horas después, 10 a 15 horas después de haber terminado el celo, ¿no? El tiempo de vida entonces del espermatozoide dentro del tracto reproductor de la vaca, ya lo podemos deducir que es hasta de 10 a 15 horas, ¿no? Por eso es que debemos ponerlo
al final del celo, ¿no? Al final del celo, ¿no? Para poder tener mayor oportunidad de que se pueda encontrar con el óvulo. Si lo ponemos al inicio del celo, ¿no? Si lo ponemos al inicio del celo, ¿no? Al inicio del celo, el espermatozoide no va a vivir el suficiente tiempo para llegar a encontrarse con el óvulo. No va a vivir el tiempo suficiente. Acuérdese que el celo dura en promedio 18 horas. Si lo ponemos en la hora 1, ¿no? Hasta que pase el celo son 18 horas. Pero estamos hablando que el tiempo de vida del espermatozoide es de 10 a 15 horas. Entonces, si lo ponemos al iniciar, termina el celo y los espermatozoides ya no están con vida, o son muy pocos los que están vivos, ¿no? Y decíamos que al terminar el celo, ¿no? 18 horas después de haber empezado, recién 10 horas después va a ocurrir la ovulación. Entonces, si los espermatozoides lo ponemos al principio, al final del celo los espermatozoides van a estar muertos, ¿no? ¿No? Y jamás va a llegar 10 horas después a encontrarse con el óvulo. Si lo ponemos a la mitad, igual, ¿no? Por eso, la inseminación artificial, que se les quede bien claro, se recomienda hacerlo al final del estro, ¿no? 12 a 15 horas después de haber notado los primeros signos de celo, introducimos los espermatozoides, ¿no? Ellos pueden vivir hasta 15 horas dentro del tracto respiratorio y eso, el tracto reproductivo, perdón, y eso les da el tiempo suficiente para encontrarse con el óvulo, ¿no? Y lograr la fecundación. Miren, entonces, ya estamos viendo las fases del ciclo estral, ¿no? Tenemos el diestro, el proestro, el estro y el metaestro, ¿no? Que acaba de empezar ahorita. En el proestro, volvemos a repetir, continúa la maduración, el crecimiento de los folículos. Al término del proestro, ya obtenemos un folículo dominante, ¿no? El resto se regresiona, se reabsorbe, ¿no? Producto del crecimiento de este folículo va a haber estradiol. El estradiol va a hacer que la vaca muestre los primeros signos de celo y también va a estimular a la hipófisis para que se produzca LH. La LH hace que este folículo maduro continúe su crecimiento para que llegue a la ovulación y por ende la obtención de un óvulo. Entonces, el estro se caracteriza por que aquí ya empieza a notarse la presencia de un folículo maduro, ¿no? Un folículo maduro. Este estro dura solamente 18 horas y es aquí, al final del estro, donde se recomienda hacer la inseminación. Porque la ovulación ocurrirá hasta 15 horas después de haber terminado el celo, ya en la fase de metaestro, ¿no? En la fase de metaestro. ¿Por qué al final del celo? Porque necesitamos que la vaca sea receptiva, necesitamos que haya moco cervical para que los espermatozoides sean envueltos o acondicionados en ese moco y puedan ser transportados hacia el oviducto para encontrarse con el óvulo. ¿Por qué también lo hacemos ahí? Porque el espermatozoide solamente puede vivir hasta 15 horas dentro del tracto reproductivo, ¿no? Entonces, esos 15 horas son suficientes para llegar a tiempo, ¿no? Y encontrarse con el óvulo recién ovulado, recién expulsado, ¿no? Recién expulsado, ¿no? Si nos vamos a la manera de estudiarlo al ciclo estral como periodo, hasta acá llegó el periodo folicular, ¿no? Aquí están las flechitas, ¿no? Hasta acá llegó el periodo folicular. El periodo folicular comprende entonces los últimos días del diestro, ¿no? Unos 2 a 3 días del diestro, ¿no? El proestro, ¿no? Que dura de 3 a 4 días, ¿no? De 3 a 4 días. Aquí se va dando el crecimiento de todos los folículos microscópicos que se reclutaron y al término del proestro se va a obtener un folículo maduro dominante y da inicio al estro, que solamente dura 18 horas, ¿no? 18 horas, el estro, ¿no? Y luego se produce la ovulación que ya se da en metaestro. Entonces, el periodo folicular abarca los últimos días del diestro, el proestro, el estro y las 15 primeras horas del metaestro, ¿no? Las 15 primeras horas del metaestro. Decíamos, termina el estro, 15 horas después se ovula. Entonces, hasta ahí están activos los folículos, ¿no? Los folículos.
los folículos. Entonces, luego, después de la ovulación, empieza el periodo ya del cuerpo lúteo, el periodo luteal, ¿no? Los últimos 4 a 5 días del metaestro, ¿no? Los 4 últimos del metaestro. Luego que ocurre la ovulación, ¿no? Decíamos que queda una cicatriz, ¿no? Podemos ver esto queda, todo el contenido sale, ¿no? Y se produce lo que se le llama el cuerpo hemorrágico, Y eso podemos encontrar a nivel del óvulo. En algunas vacas, después de la ovulación, al día siguiente de la ovulación, 12 horas después de haberse presentado la ovulación, ocurre lo que se denomina el sangrado metaestral, ¿no? Ese es un indicativo de que ya pasó la ovulación y ya no hay opción a que se pueda hacer la inseminación. Imagínense, ya pasaron 30 horas después del celo, ¿no? Terminó el celo, 15 horas después ovuló y 15 horas después el sangrado metaestral. O sea, al día siguiente de los últimos signos de celo se produce este sangrado metaestral. Este sangrado metaestral ocurre en el 60% de las poblaciones bovinas que están bien alimentadas, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque en la época del estro, el útero se vuelve más turgente, se carga de sangre, se vasculariza, ¿no? Va preparando ya el útero para una posible implantación del embrión, ¿no? Entonces, siempre va a haber una pequeña evacuación de esa sangre. También decíamos alguna cantidad de sangre proveniente de la ovulación también, ¿no? Este cuerpo hemorrágico se va a transformar luego ya al pasar los días en cuerpo lúteo, ¿no? Este es un cuerpo lúteo inmaduro, ¿no? Y estamos en el periodo luteal, acuérdese, pero ya estamos en el diestro, mire, ya estamos en el diestro. En el metaestro ocurre la ovulación y el sangrado metaestral y el cuerpo hemorrágico, ¿no? El cuerpo hemorrágico. Y ya en el diestro, los primeros días, ya no hay lúteo inmaduro joven, ¿no? Joven. Nuevamente recalcamos, estamos en diestro. Este cuerpo lúteo joven, va a empezar a producir la hormona que nosotros ya lo estábamos mencionando, que es la progesterona, ¿no? Progesterona. Una progesterona que más o menos se estima en unas cantidades menores a 1 nanogramo por mililitro. O sea, empieza a producir cantidades pequeñísimas. Ese cuerpo lúteo está pequeñito, recién podría tener, dentro de la escala decíamos del 1 al 30, podría tener un tamaño más o menos de una medida de 14, ¿no? De 14, 140 milímetros, digamos así, ¿no? Entonces, si es que al día 16, yo digo el día 17, a nivel de endometrio uterino en el útero no se detecta la presencia de un embrión implantándose, ¿no? Una regresión de ese cuerpo lúteo, pero ya lo vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo lúteo ya más grande, ¿no? Un cuerpo lúteo más que más o menos ocupa el 50% de la masa del ovario, ¿no? Es muy grande, ¿no? Podemos ver aquí el 30%, acá el 50%, ¿no? Acá el 50% de toda la estructura del ovario es lo que ocupa un cuerpo lúteo ya en su plenitud, en su máximo. Aquí ya produce más de 1 nanogramo por mililitro de progesterona, ¿no? Progesterona ya hemos dicho que es la hormona de la gestación, favorece la gestación, ¿no? Entonces, al día 17, 16 veíamos en la presentación a nivel de útero, ¿no? Especialmente en el endometrio uterino, ¿no? Que estamos señalando acá,
debería ya percibirse la implantación del embrión, ¿no? Del embrión, producto de la fecundación. Si es que se percibe a este embrión ya implantándose, ¿no? La progesterona va a seguir siendo producida por cuerpo lúteo, ¿no? Durante los 9 meses hasta que se expulse el producto a través del parto. Si en caso no ocurriese o no se detectara a nivel de endometrio uterino, ¿no? La implantación de este nuevo ser, de este embrión, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Ese endometrio uterino va a producir esta hormona, F2-alfa. ¿Y cuál es la función de esta prostaglandina F2-alfa? Es eliminar a este cuerpo lúteo, eliminarlo, ¿no? Lo elimina y con el tiempo se transforma en cuerpo albicans, ¿no? Cuerpo albicans, ¿no? Este periodo este periodo de diestro, ¿no? Más o menos dura entre 12 a 14 días, ¿no? Y si pueden ver ustedes, casi el 90% de todo el diestro, ¿no? Está comprendido dentro del periodo luteal, ¿no es cierto? Entonces, miren, si yo les pregunto, ¿qué fases están comprendidas dentro del periodo folicular? Vamos a decir, últimos días del diestro, ¿no? 2 a 3 días. El estro también al 100%. Y el 95%, digamos, del metaestro, ¿no? El metaestro. Esas fases están comprendidas, esas fases o etapas están comprendidas dentro del periodo folicular. ¿Y qué fase o etapa está comprendida en el periodo luteal? Casi el 95%, 90% del diestro, ¿no? En el diestro se lleva a cabo toda la actividad del cuerpo lúteo, desde su crecimiento, ¿no? Desde su crecimiento inicial, ¿no? Va a pasar a ocupar un máximo del 50% de todo el óvulo, ¿no? Llegamos a palpar un óvulo, vamos a percibir el cuerpo lúteo, ¿no? Casi la mitad del volumen del ovario va a ser el cuerpo lúteo, ¿no? En condiciones buenas de alimentación, ¿no? Y si es que no ocurre la implantación, ¿no? Ese endometrio, ¿no? Endometrio uterino, va a producir prostaglandina F2-alfa, ¿no? Y lo va a eliminar hasta volverse desapercibido, ¿no? Como podemos ver aquí, un cuerpo lúteo. Bien, entonces volvemos a repasar, ¿no? Volvemos a repasar, tenemos el ciclo estral, ¿no? El ciclo estral que empieza con la influencia de la FSH, ¿no? Empieza a producirse el reclutamiento de folículos, ¿no? En grupos de hasta 6 folículos microscópicos, ¿no? ¿No? Esa FSH es producida por la influencia de la GnRH, que es producida en el hipotálamo, ¿no? Aquí se produce buena cantidad de FSH, que produce el crecimiento de los folículos, ¿no? Estos folículos van creciendo, ¿no? Y en la etapa de proestro, el producto va a ser un folículo ya maduro dominante, ¿no? Dominante. Que en su interior tiene un líquido, ¿no? Que está lleno de estradiol, ¿no? ¿Qué produce el estradiol? Ya hemos dicho, ¿no? Signos externos del celo, ¿no? Incremento de GnRH, ¿no? Y indirectamente hace que la FSH se elimine. Este incremento de la GnRH va a hacer que se produzca más LH, ¿no? Y esta LH, ¿no? Va a hacer que el folículo siga madurando y se produzca la ovulación que estamos viendo aquí, ¿no? El estradiol y la LH están muy concentradas en la época del estro, miren, dense cuenta, ¿no? El estro. La FSH está en los últimos días del diestro y el proestro. Y en el estro, el estradiol y la LH, ¿no?
Aquí hacíamos mención de que el estro dura 18 horas, ¿no? 18 horas, ¿no? Y que se recomendaba hacer la inseminación o la monta natural al término de este estro, ¿no? En la práctica, si nosotros observamos a las 6 de la mañana una vaca montándose y dejándose montar, programamos la inseminación o la monta natural a las 6 de la tarde, 8 de la noche máximo, ¿no? ¿Para qué? Porque decíamos que la ovulación recién ocurría en el metaestro, o sea, 10 a 15 horas después de haber acabado el celo, ¿no? Acuérdese, en el celo no ocurre la ovulación, ocurre después que le pasa el celo. Pero ¿por qué lo ponemos al final del celo? Porque ahí va a haber una buena producción de moco cervical que va a ayudar a transportar a los espermatozoides desde el útero hacia el oviducto donde ocurre la fecundación, ¿no? Y decíamos que también estos espermatozoides viven hasta 15 horas, o sea, les alcanza el tiempo de vida para encontrar a este óvulo, ¿no? Cuando ocurre la ovulación, la vaca ya no le acepta al toro, por si acaso, ¿ya? Entonces, después que hay ovulación, si se inseminó, si hicieron la monta natural, puede haber la fecundación si es que se hicieron en las horas adecuadas. Pero una vez que se expulsa, lo que queda, la cicatriz se convierte en cuerpo lúteo, en cuerpo lugar. Este cuerpo hemorrágico ya ocurre en el metaestro al siguiente día ya de la ovulación, ¿no? 15 horas después aproximadamente, y ocurre el sangrado metaestral, ¿no? Metaestral. Es un signo que ya la vaca ovuló, ¿no? Y que debimos haber aprovechado 30 horas antes hacer la inseminación. Luego viene este cuerpo hemorrágico ya empieza a madurarse, empieza a volverse amarillo, ¿no? Y empieza a producir, este cuerpo lúteo empieza a producir progesterona. Este cuerpo lúteo llega a ocupar hasta el 50% de toda la estructura ovárica, ¿no? Y llega a producir más de 1 nanogramo por mililitro de progesterona. ¿Para qué? Para favorecer la gestación. Si no hubiese implantación, el endometrio uterino, ¿no? Al día 17 produce PGF2 alfa. Y mata al cuerpo lúteo y lo convierte en cuerpo blanco. Ahora bien, fíjese la gráfica, ¿no? El ciclo estral dura 21 días, pero el ser humano solamente puede manejar o manipular a ese ciclo estral solamente aquí, miren, ¿no? En el proestro y el estro. Son de 2 a 3 días que nosotros podemos echar mano y modificarlo a través del uso de hormonas exógenas, externas, ¿no? Para poder nosotros mejorar los índices reproductivos en los animales, ¿no? Entonces es importante conocer todos los mecanismos, todo lo que sucede para nosotros poder manejar adecuadamente estas pocas horas que tenemos, estas ventanas que nosotros podemos utilizar para manipular el ciclo estral y poder manipularlo a nuestro favor, ¿no? Obtener mejores beneficios, ¿no? Usar mejor genética, sincronizar celos, ¿no? Hacer transferencia de embriones, ¿no? Que ya, bueno, eso ocurre más adelante. Pero son estos 2 periodos, nosotros lo podemos manipular. Entonces, ya para resumir, ¿no? El ciclo estral se puede estudiar de 2 maneras, ¿no? La primera manera, que lo divide en 2 partes, en 2 periodos. Periodo folicular que dura de 5 a 6 días. Miren, esto, 5 a 6 días, ¿no? 5 a 6 días. En la gráfica se parece que compartieron el mismo tamaño, pero son solamente 5 a 6 días, ¿no? Y el periodo luteal, que es el que tiene más duración, de 15 a 16 días. La otra forma de estudio es la que lo divide en 4 fases o etapas, ¿no? El diestro, el proestro, el estro y el metaestro, ¿no? Miren, el proestro dura de 3 a 4 días, el estro dura horas, 18 horas, el metaestro hasta 5 días y el diestro puede durar hasta 15 días. Los últimos días del diestro, 2 a 3 días, el proestro, el estro y el metaestro están comprendidos en el periodo folicular. Ahí es donde ocurre el reclutamiento, la maduración del folículo, la obtención del folículo dominante, ¿no?
todos los cambios externos que se ven en la vaca al momento del celo y la ovulación, ¿no? Y el 95% del diestro está comprendido dentro del periodo luteal. Ahí es donde ocurre la producción de progesterona, y si al día 17 del ciclo estral no hay producto implantado en el endometrio uterino, va a haber presencia de PGF 2-alfa, prostaglandina F2-alfa producida en el endometrio uterino para eliminar a este cuerpo lúteo y nuevamente empezar el ciclo, ¿no? Esa es por una parte. Ahora, las hormonas. ¿Dónde podemos, en qué etapas encontramos FSH? Lo encontramos en los últimos días del diestro y en todo el proestro, ¿no? En los primeros días del periodo folicular también, ¿no? ¿Dónde encontramos estradiol y LH? Lo encontramos en toda la etapa del estro, ¿no? En toda la etapa del estro. Hay poco aquí en el proestro, va creciendo el nivel del estradiol, pero la mayor cantidad está en el estro. En estas 18 horas va a haber mucho estradiol, ¿no? Mucha LH. En el metaestro, no podemos, gráficamente no vemos su presencia de hormonas, pero aún vemos LH, porque la LH va a hacer que este cuerpo lúteo, este cuerpo hemorrágico se haga amarillo, se produzca la luteinización. Entonces en el metaestro también encontramos LH considerablemente, ¿no? Pero la hormona que más encontramos es la progesterona. Entonces, en el diestro vamos a encontrar progesterona, ¿no? Hasta el día 17, y los últimos días vamos a encontrar prostaglandina, ¿no? Si es que no hay un nuevo ser implantado, ¿no? Y si es que ya lo hay, la progesterona se va a ir hasta los 9 meses. Bien, entonces, muchachos, espero que hayan captado la idea, repáselo, y estamos abiertos a todas las preguntas para que sean respondidas, ¿no? Muchas gracias.